Sí, buenas tardes. Estamos arrancando la transmisión de esta capacitación en el manejo de plagas del aguacate con el uso de extractos vegetales. Estamos dando continuidad a estas capacitaciones usando este medio. Quiero agradecer la participación de todas las personas que se están conectando. No hemos arrancado todavía, estamos arrancando la transmisión antes para que en punto de las 5 de la tarde, que es la hora de la convocatoria, podamos estar arrancando. Lady, ¿tú me escuchas bien ahí? Sí, Carlos, a mí también me escucha. Guido, queremos probar si el audio está saliendo bien por el Facebook. Sí, es correcto, está saliendo bien. Ok, listo, entonces en 2 minutos vamos a... Yo no me he podido conectar aquí al Facebook. ¿Tú me confirmas si ya hay gente conectada? Por favor. Sí, ya tenemos 10 personas en este momento. Bueno, un saludo para todas las personas que ya se están conectando, que ya se conectaron. Muchísimas gracias por atender esta convocatoria. Realmente Ecoflora Gawan ha hecho un esfuerzo importante en poder tener alternativas para los productores de aguacate. En cuanto al control de plagas y enfermedades, sabemos que es un producto en su mayoría tipo exportación y es muy importante contar con herramientas que garanticen un buen control de plagas y enfermedades sin dejar ningún tipo de residuos que puedan presentar alguna barrera de entrada a los mercados destino. En un minuto vamos a comenzar esta capacitación. Yo, quien les habla es Carlos Vivas, soy el gerente comercial de Gabon Colombia. Gabon Colombia el año pasado adquirió en su totalidad a Ecoflora, que es la línea de extractos vegetales que hemos venido manejando ya. La compañía se fundó hace más de 20 años y en este momento ya somos un todo con Gabon. Y en la tarde de hoy nos está acompañando Lady García. Lady García trabaja con nosotros. ¿Hace cuánto, Lady? 7 años, Carlos. Lady García ya lleva 7 años con nosotros. Ella ha trabajado básicamente en el área de desarrollo. La tuvimos un corto tiempo en el área comercial, con un muy buen desempeño, pero pues definitivamente lo de Lady es el tema de la investigación y el desarrollo, y ella retornó al equipo de investigación. En este momentico también nos acompaña, ella nos va, Estela Ponte, que es la gerente de desarrollo para la región Latam de Gabón. Ella nos va a acompañar en la parte final del conversatorio. Y pues sin más preámbulos y honrando el horario acordado de la agenda, me permito dejarlos, diga, bióloga de la Universidad de Antioquia. Como lo comentábamos previamente, ya lleva 7 años trabajando con la organización y es prácticamente la persona que ha estado manejando todo el tema de los registros y los usos del portafolio de Ecoflora en aguacate. Entonces, Lady, bienvenida, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, Carlos. Bueno, entonces damos inicio ya al evento como tal. Muy buenas tardes para todos. Como menciona Carlos, mi nombre es Lady García, soy la investigadora de campo de la compañía. Trabajo en el área de desarrollo básicamente con todo lo relacionado con las validaciones de uso, desarrollo de los productos en cuanto a registros y ampliaciones de etiqueta de los diferentes productos del portafolio en varios cultivos. Soy bióloga de la Universidad de Antioquia. Como menciona Carlos, llevo 7 años en la compañía y bueno, en esta oportunidad voy a estar con todos ustedes y en nombre de la compañía pues les quiero dar un cordial saludo y agradecerles por presenciar este evento.
Bueno, como bien lo decía Carlos, el día de hoy vamos a hablar del uso de los extractos vegetales en el manejo fitosanitario en el cultivo de aguacate. Bueno, entonces para entender un poco y saber en qué consiste el uso de los extractos, debemos empezar por conocer algunos aspectos importantes, ¿cierto? Entonces uno de ellos es conocer a qué nos estamos enfrentando o a qué nos podemos llegar a enfrentar. Lo digo en el caso, por ejemplo, de las plagas, pues, y también en el tema de las enfermedades. Entonces es bien importante y muy necesario conocer, por ejemplo, cuáles son sus comportamientos, cuál es el daño que le va a causar a nuestro cultivo, cuáles son las partes que afectan como tal. Entonces acá vamos a centrarnos en algo muy importante, y es un aspecto bien interesante, que es saber alguna de las estrategias que les va a garantizar a estas plagas el éxito reproductivo en el cultivo. Entonces, bueno, también algo muy importante que vamos a mirar es conocer pues muy generalizada algunas de sus debilidades, las cuales nos van a indicar cómo actuar, cómo debemos actuar y manejar diversas herramientas que tenemos el día a día para evitar lo más importante, que es el daño económico, y lograr controlarlas de la manera más efectiva. Vamos viendo poblaciones en comparación con los ácaros, pues Monalonium es una plaga sumamente dañina en nuestro cultivo de aguacate. Bueno, ya hablando para el tema, otra plaga muy interesante y muy importante en el tema de aguacate son los thrips. Sabemos que pueden causar entre un 30 y un 40% de daño en el cultivo. Básicamente el daño lo hacen al succionar o raspar el cultivo, el contenido, perdón, celular de los tejidos, en donde se va a producir un necrosamiento y una deformación de las estructuras atacadas, en donde su mayor afección pues, se va a ver causada en flores, brotes tiernos, daños en los órganos jóvenes o en su fase de crecimiento, que por ende pues, va a generar deformaciones y se va a ver afectada la productividad considerablemente. Una de las fortalezas que tiene en los thrips es que tienen la capacidad de ocultarse dentro de las estructuras de las plantas. Pues bueno, al estar tan escondidos, el control va a ser un poco más difícil. En el caso de las escamas, sabemos que pueden alimentarse de hojas, tallos y ramas. Dentro de sus estrategias de supervivencia está en la producción de cera con capacidad de engrosar el integumento, el cual le va a proteger de los factores externos, ya sea climáticos, físicos o de los mismos predadores. Entonces, la extracción de savia que inyectan toxinas, realizando un daño indirecto por las secreciones donde puede crecer el hongo Capnodium, que es causante como tal de la fumagina. Bueno, y tenemos también una plaga muy importante en el cultivo de aguacate, que es el cucarrón marceño. Sabemos que gran parte de su ciclo de vida de este blanco biológico es en el suelo, aparte de que son insectos grandes y bueno, por ser coleópteros, su capa dura complica que los productos de contacto vayan a tener una eficacia alta como tal. Entonces, estos aspectos se convierten en una estrategia de supervivencia para este insecto, además pues, de tener también en cuenta que el daño de los adultos va dirigido a afectar la productividad como tal. Sabemos que lo que hace a través del raspado, lo hace a través del raspado de los frutos, perdiendo la calidad de los mismos. Y también pueden llegar a afectar los meristemas apicales, los cuales van a generar un retraso considerable en el crecimiento de la planta, y se va a ver afectada la productividad que se tenía planeada en el momento. Bueno, ya entendiendo un poco y hablando un poco de algunas de las características y estrategias de algunas de las plagas del cultivo, bueno, también es importante saber que existen algunas debilidades que pueden llegar a tener estos blancos biológicos. Entonces, voy a mencionar una que se tiene en común y lo voy a decir muy generalizado,
y es que son muy selectivos al momento de elegir y reconocer cuál es la planta favorita y cuál es la parte de la planta que les va a garantizar a todas estas plagas su éxito reproductivo. Bueno, entonces entrando ya a mirar cuáles son las estrategias de manejo que generalmente se tienen en el cultivo, nos damos cuenta que en muchas ocasiones se nos viene en la mente el control de la plaga, pero es por medio de los efectos letales, que son los productos de síntesis química. Bueno, y digo que es lo primero que se nos viene en la cabeza porque, bueno, durante mucho tiempo se puede decir que fue casi que la única herramienta disponible para combatir serios problemas de las plagas. Entonces, hoy en día se tienen muchísimas más herramientas disponibles que de hecho son muy eficaces, como son los bioinsumos, que acá incluimos los extractos vegetales técnicamente formulados de la compañía. Bueno, y lo que queremos y en lo que hace énfasis Gowan Ecoflora es que la idea no es que el uso de bioinsumos desplace a las moléculas químicas, sino entender, bueno, y realmente es que entendamos que todas esas herramientas y tecnologías que se tienen, pues pueden llegar a ser muy complementarias dentro de un manejo integrado, entendiendo que existen atributos muy eficaces, muy importantes, que nos puede llegar a generar un manejo mucho más efectivo y que pueden ser aprovechables para explotar las debilidades que tienen las plagas, como lo mencioné hace un momento, y sobre todo también limitando algunas de sus estrategias para poder sobrevivir en el cultivo. Bueno, otras de las herramientas, aparte de lo que ya mencioné, pues de los pesticidas de síntesis química de bioinsumos, tenemos también algo que es complementario y que son los manejos culturales, la nutrición como tal de la planta, herramientas como son los monitoreos, que son sumamente indispensables para saber en qué momento utilizar una determinada herramienta. Lo digo porque en muchas ocasiones se han realizado de manera incorrecta las herramientas que se tienen. Entonces, si yo entiendo y si yo conozco la herramienta que voy a utilizar, dependiendo de la necesidad que se tenga en el momento, y la voy a utilizar correctamente, pues voy a tener un buen manejo fitosanitario en nuestro cultivo. Bueno, entonces ya entrando en materia y pues para profundizar más en el uso de los extractos vegetales, sabemos que los insectos tienen una forma de percibir el mundo que es a través de la bioquímica. Es a través del reconocimiento de moléculas que emite la planta para determinar si esa planta es apta o no para su alimentación y su oviposición. Entonces, entendiendo que la relación entre insecto-planta es a través de esas moléculas, entonces es así como, por ejemplo, un trips va a reconocer una planta de aguacate. No es porque lo esté viendo o porque reconozca el color verde de su follaje, sino porque está reconociendo las moléculas que esa planta de aguacate le está emitiendo al insecto para atraerla. Entonces, gracias a eso, el TRIS puede entender, por ejemplo, cuál es su estado de maduración, cuál es su estado fenológico de la planta como tal, entiende cuál es el órgano de la planta donde va a garantizar su éxito alimentario y reproductivo. Entonces, así los extractos vegetales también son una concentración de moléculas moléculas bioquímicas que ha sintetizado otra planta para poderse defender y que se ha concentrado a través de una tecnología, de un producto, precisamente para entrar a romper esa interacción o esa comunicación que tienen las plagas con sus hospederos, ¿cierto? Entonces, a través de ese rompimiento, de esa comunicación, entonces entramos a ver una serie de efectos muy importantes para combatir las estrategias de las plagas y aprovechar sus debilidades, como ya lo mencionaba. Bueno, entonces,
estos efectos son llamados entonces efectos no letales, supresores de la población. Bueno, entonces para tener una claridad en este concepto, entonces se dice que un efecto supresor de la población es un cambio fisiológico o de comportamiento que debilita el estado físico de los individuos y que puede llegar a tener efectos negativos con toda la población. Entonces, es así entonces como los extractos vegetales tienen estos efectos importantes, ¿cierto? Entonces, como son los efectos de antialimentación, los cuales van dirigidos a reducir el daño por alimentación de la plaga, el efecto de antioviposición, que es lo que nos va a generar es una reducción importante de la población al evitarle al insecto o a la plaga que oviposite en la planta. Bueno, estos efectos como tal no van directamente asociados a la mortalidad, sino que van directamente a impactar negativamente el ciclo biológico de la plaga. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que si la hembra no pone sus huevos como debería ponerlos siempre, en la cantidad o en el sitio correcto, pues eso por sí solo va a tener una reducción de la población. O en muchas ocasiones la plaga puede llegar a posarse en la planta, pero en muchos casos, si les disuadimos su percepción del ambiente, pues van a preferir no posarse en plantas tratadas con este tipo de productos y van a salir en busca de otros hospederos. Otro efecto muy importante es la irritabilidad que tienen pues, los extractos vegetales, los componentes, por ejemplo, que tiene el capsialin, y me adelanto un poco, una de las características de este producto es que al irritar la plaga hace que el sistema nervioso de los insectos se sobreexcite y por ende el insecto se mueve con mucha más velocidad. Entonces lo que hace que salga de su escondite como tal y se exponga al ambiente y en mezcla con productos de síntesis química, pues se va a lograr mejorar aún más el control. Por ejemplo, en el caso de los thrips, que es una plaga que mencioné, que una de sus estrategias era ocultarse dentro de las estructuras de la planta, pues entonces vamos a tener en cuenta los extractos vegetales, recordando pues este foco principal, principalmente va dirigido a la disminución de la oviposición, de la alimentación y como tal la de la plaga, de la planta, logrando así reducir la población en campo y proteger el cultivo. Bueno, otro efecto que tienen los extractos vegetales es la disuasión, la repelencia y la deterrencia, los cuales van a evitar que la plaga localice al hospedero rápidamente. Entonces aquí quiero dar un ejemplo, y es para el caso de Monalonium, que una de sus debilidades es que gastan mucha energía para encontrar su hospedero, y si sumado a eso le vamos a disuadir su comportamiento y lo repelemos como tal del aguacate, pues esta plaga va a gastar mucho más energía tratando de localizar su hospedero y va a ser mucho más fácil controlarla. Bueno, y ya sabemos los efectos letales como tal, están consolidados en los pesticidas químicos, todos los mecanismos y modos de acción van dirigidos a la mortalidad como tal del blanco biológico. Bueno, otros de los efectos supresores de los extractos vegetales, hablando específicamente de capsialin, es que van a generar un efecto de antieclosión de huevos. Bueno, hablando para el caso de los ácaros, con un porcentaje de control entre el 67 hasta el 84%, en dosis evaluadas entre 0.5 y 2 centímetros por litro respectivamente, 9 días después de la aplicación, y siendo comparados con productos químicos o herbicidas, obteniendo resultados similares, y viéndose respecto al testigo absoluto, una disminución considerable en cuanto a esta variable.
teniendo pues el testigo absoluto un porcentaje de oviposición cerca al 100%. Entonces aquí es importante saber y tener en cuenta que las hembras que alcancen a ovipositar pues esos pocos huevos que tienen, pues con una aplicación directa a los huevos vamos a evitar que eclosionen. Entonces así se va a disminuir su descendencia en el cultivo y por ende una reducción del daño en las plantas más adelante. Bueno, ya entrando en cuanto a las características de los extractos vegetales, específicamente nuestro producto Capsialine, tenemos que es un repelente insecticida natural, está elaborado a partir de las plantas de la familia Liliaceae y Solanáceas. Capsialine tiene una alta concentración y pureza. En cuanto a sus modos y mecanismos de acción, tenemos que actúa por contacto y por detección de compuestos volátiles. Bueno, en cuanto a sus mecanismos de acción, el efecto irritante de Capsialine nos va a debilitar la cutícula de las plagas, incrementando su movilidad, su exposición y vulnerabilidad a los productos de síntesis química, entonces mejorando así la eficacia de las aplicaciones en mezcla. Entonces, en cuanto a sus efectos repelentes, Capsialine protege al cultivo del establecimiento de los insectos plagas, gracias a sus efectos supresores de población, que son los efectos de antialimentación y efectos de antioviposición, vamos a generar esta eficacia. Bueno, entonces en la gráfica derecha de la presentación, en donde se evalúa el porcentaje de control de Capsialine sobre trips en el cultivo de aguacate, vemos como después de 4 aplicaciones con frecuencia semanal, vamos a tener un porcentaje de control entre el 55 y el 70% entre las dosis de 0.5 a 2 centímetros por litro respectivamente. Entonces, un trabajo con infestaciones medias a altas y en aplicación solo, con resultados muy interesantes que se logran básicamente desde el punto de vista de repelencia, antialimentación y antioviposición. Bueno, para el caso de otro producto de nuestro portafolio, del producto Lecomix, tenemos que es un producto repelente e insecticida natural. Está compuesto a base de una mezcla sinérgica de extractos de 9 plantas de grado alimenticio y también de aceites esenciales. Su unidad está basado en actuar por contacto y detección de compuestos volátiles. Como tal, la presencia de aceites esenciales en este producto nos va a permitir una mayor durabilidad en campo, lo cual va a ser más específicos, por ejemplo, para insectos buenos voladores que no duran tiempo dentro de las estructuras de las plantas. Para el caso de Monalonio, manejado con Lecomix, con Lecomix solo, obtuvimos estos resultados, donde también por sus efectos supresores se observa como la incidencia de daños en frutos después de la primera aplicación hay una reducción de la incidencia de forma importante, ¿cierto? Entonces ya en las demás aplicaciones y lecturas encontramos diferencias significativas entre las dosis de 2 a 4 centímetros por litro en comparación del testigo absoluto, bajando así de un 30% inicial a un 10%. Es así entonces como al final encontramos y centrémonos en la gráfica derecha de la presentación, que vemos un porcentaje de control para las dosis entre 2 a 4 centímetros por litro, que van desde el 50 hasta por encima del 70%, protegiéndonos el cultivo del daño de Monalonio. Bueno, aquí quiero mostrarles este estudio organizado en el 2011 por Corpoica, en donde se buscaron diferentes alternativas de control. Vemos que en este trabajo se evaluó el efecto de utilizar un Beauveria bassiana en mezcla con Lecomix, lo cual se encontró que en este tratamiento obtuvo similares controles
al tratamiento químico respecto al testigo absoluto, reduciendo así una incidencia en un 80% después de 2 aplicaciones. Bueno, recordemos que el imidacloprid es una de las moléculas restringidas por el tema ambiental relacionado básicamente por el efecto negativo que causa las abejas. Entonces recordemos que en muchos cultivos el papel de las abejas es clave para el tema de polinización y cuajado de frutos o bueno, fructificación del cultivo como tal. Bueno, y siendo este tema pues muy interesante, quiero mencionarles también que en el caso de nuestro portafolio de bioinsumos se ha realizado diferentes pruebas de compatibilidad con insectos benéficos. Para ese es el caso de Orius, Chrysopas y Phytoceylus, en donde no afecta el comportamiento de estos enemigos naturales y en donde nuestros productos son compatibles con ellos en comparación de los productos de síntesis química, donde alcanzan un 100% de mortalidad. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y contarles que dentro de lo que cobija la marca de Ecoflora son los bioinsumos, en donde también contamos con nuestro fungicida EcoSwing. Este biofungicida es un extracto a base de swingla glutinosa. Dentro de sus mecanismos y efectos está en que inhibe la germinación conidial, inhibe también la elongación del tubo germinativo y del crecimiento micelial como tal de los hongos. Quería contarles también que EcoSwing se encuentra clasificado en la FRA con múltiples mecanismos de acción, como lo acabo de mencionar, y además de esto también con un importante efecto que es sobre la inducción de la defensa basal de la planta. Entonces vamos a tener 2 efectos bien interesantes, porque EcoSwing no solo va a tener la capacidad de generar un efecto sobre el patógeno o la enfermedad, sino que también le suma un efecto muy importante, que es poner la planta más fuerte, ya sea a nivel del peróxido de hidrógeno, bueno, de otros elementos, donde le va a evitar al patógeno ingresar a las células de las plantas. Bueno, y así vamos pues a generarle un retraso en algunos de esos eventos del ciclo biológico del patógeno. Bueno, quería contarles también que el EcoSwing obtuvo en el año 2019 el reconocimiento a nivel mundial como el mejor producto biofungicida del mercado. Y por último, bueno, ya para cerrar con el tema pues de fungicidas, queremos contarles que estamos próximos a obtener el registro en aguacate para manejo de antracnosis en uso post cosecha. Hemos realizado las pruebas correspondientes obteniendo muy buenos resultados y bueno, la idea es que más adelante poder ampliarles la información más detalladamente para que estén enterados. Bueno, entonces, como venía diciendo y volviendo a retomar las estrategias de manejo más profundo, lo interesante con todas estas herramientas que se tienen es ver cómo se complementan y cómo un extracto vegetal tiene atributos técnicos que van a aportar finalmente a la eficacia del producto. Entonces, si sumamos todos esos efectos técnicos, tanto letales como los efectos no letales, que son los supresores de la población consolidados en los extractos vegetales, y además de esto, la supervivencia de los predadores o la fauna benéfica, pues también es válido incluir acá, por ejemplo, las categorías toxicológicas, que entran a ser también muy importantes debido a las exigencias en los cultivos de exportación. Entonces, cuando juntamos todos estos atributos de las diferentes herramientas, pues nos vamos a dar cuenta de la importancia y los beneficios que tiene incluir dentro del manejo fitosanitario a los extractos vegetales. Bueno, entonces, ya para ir concluyendo un poco ya el tema, de mencionar la importancia de algunas recomendaciones de manejo
que con seguridad nos va a ayudar a determinar un manejo fitosanitario eficiente en nuestro cultivo. Entonces, para lograrlo, primero que todo, un punto es importante tener conocimiento de las plagas y enfermedades. Cuando digo conocimiento, no solo es conocer su ciclo biológico, sino también qué las hace fuertes o cuáles podrían ser esas debilidades en donde nosotros podemos lograr unos manejos más efectivos. Otro aspecto importante es la detección temprana de síntomas o la detección temprana de las poblaciones, donde nosotros logramos determinar por medio de monitoreos. Y si vemos, por ejemplo, entonces si yo logro detectar rápido la presencia del insecto, sin que aún me haya generado un daño al cultivo, pues los manejos van a ser muchísimo más efectivos. Entonces es preferible tener un buen monitoreo, un buen control preventivo, a tener que apagar incendios después cuando la productividad ya está comprometida. Entonces hay que tener en cuenta que los controles preventivos pues, van a ser una inversión que me va a generar un beneficio cuantificable más adelante en cuanto a tener una buena producción y calidad del producto final como tal. Otra recomendación de considerar, bueno, es muy necesario, es entender los modos y mecanismos de acción de los productos fitosanitarios, saber si son productos químicos o si son microorganismos, si son extractos vegetales, entender que cada producto tiene una forma de actuar y de usar, y si yo conozco y entiendo si es, por ejemplo, un producto de contacto o si es un producto traslaminar, o si por el contrario es sistémico o son extractos vegetales en función a los efectos supresores de la población, pues entonces voy a disminuir el riesgo de resistencia o de resurgencia de la plaga, porque se va a manejar de manera adecuada, evitándonos también el uso de las moléculas no permitidas en el momento. Es decir, por ejemplo, si venimos utilizando extractos vegetales que me van a ayudar a disminuir el riesgo de generación de resistencia, pues al final vamos a evitar aplicar moléculas restringidas. Y algo muy importante es que me va a permitir la eficacia de las moléculas permitidas, es decir, me va más importante que saber que las tengo, es mucho más importante conservar su eficacia al momento de necesitarlas. Y además, pues otras recomendaciones como incluir demás labores culturales y nutricionales, que por ende pues también se complementa con la fitosanidad del cultivo. Bueno, ya para ir terminando, voy a mencionar algunos de los tips técnicos acerca de los manejos del portafolio de Ecoflora para el cultivo de aguacate. Entonces, tenemos que para el caso de Capsialis, cuando se quiere disminuir la población y no se tiene en el momento de la presión de la cosecha, podemos aplicar en poblaciones de medias a altas Capsialis entre 0.3 y 0.5 centímetros por litro en mezcla con productos de síntesis química. Aquí lo que vamos a garantizar es una irritabilidad de la plaga, su exposición y movilidad para un mejor control con el producto químico. Ya si se está en épocas de cosecha, se puede aplicar a dosis de 1 centímetro por litro, o si es el caso, puede aplicarse también en mezcla con productos permitidos. Para el caso de los trips, en bajas poblaciones, en épocas de floración, podemos aplicar Capsialis a dosis de 1 centímetro por litro, y cuando ya tengo un problema considerable en cuanto a las poblaciones altas, la mejor estrategia es aplicar en mezcla con productos de síntesis química, preferiblemente que sea de contacto, logrando así pues que se tenga un buen control y una mejor eficacia de la aplicación.
Para el caso de Monalonio, bueno, es importante aplicarle Lecomix por sus efectos de antialimentación en épocas de cosecha. En este caso, Lecomix puede ser aplicado a una dosis de 1.2 litros por hectárea. En poblaciones bajas y que esté presente en épocas de floración o en producción, lo que nos interesa más que disminuir la población es que esos individuos que se tengan en el momento en el cultivo, pues no se vayan a alimentar y no nos vaya a generar daños en los frutos durante el ciclo reproductivo. Entonces aquí podemos manejar entre una dosis de 1.2 y 1.8 litros por hectárea. Bueno, esto fue todo. Espero haberles transmitido buena información, sobre todo haberles dado un entendimiento técnico de la integración de los extractos vegetales en el manejo fitosanitario en el cultivo de aguacate, de por qué son efectivos y en especial de nuestros productos de la compañía, los cuales tienen bastantes años de desarrollo y todo el tema relacionado con registros para diferentes plagas en diversos cultivos. Muchísimas gracias y bueno, si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto aquí estamos para atendérselas. Bueno, Lady, muchas gracias. Sí hay unas preguntas que hemos ido resolviendo, pero pues estaría muy interesante si puedes abrir tu cámara y las podemos resolver. Digamos que había una pregunta en sentido, había una Norbey Mira estaba preguntando acerca de que tenía unos focos de Monalonio en su cultivo. Entonces, ¿qué producto le podríamos recomendar? Nosotros les demos una respuesta, pero queremos validarla contigo. Bueno, pues mira, Lecomix, como acabo de mencionar, tenemos el registro de Lecomix para Monalonio. Como dije, los efectos supletales que tiene el producto, como es el efecto de antialimentación, pues lo que va a hacer es evitar que el Monalonio pues se vaya a alimentar del cultivo como tal y de los frutos y generarle daño. Si es el estado que está en precosecha, pues se puede manejar, como dije, en mezcla con microorganismos o en ese momento de pronto con productos permitidos. Puede ser a una dosis, si es en mezcla, se puede manejar a dosis de 2 centímetros por litro. Y si de pronto lo que queremos es más preventivo, pues eso podría ser de pronto un uso de legitimidad, dependiendo del técnico que cada quien quiera dar. Hay un producto, Lady, que se conoce en el mercado como Safermix, que es una mezcla de hongos entomopatógenos. Dice Alexander Ávila, no, él está recomendando utilizar Safermix en mezcla con Capcialil. Le están preguntando la dosis, ¿qué dosis sería la mezcla con Capcialil? La dosis con Capcialil podría manejarse en mezcla a 0.0 centímetros por litro. Sí, 0.3 o 0.5, ¿sí? Ok. Dependiendo bueno, muy bien. del ataque y de la incidencia que se tenga en el momento, y también pues si se está próximo a cosecha o si es más como preventivo. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que hemos resuelto las preguntas. Nos queda muy claro que, digamos, Capcialin y Lecomix son alternativas muy eficientes para control de diferentes plagas. Hay unas que son más del corte del Lecomix, como el caso del Monalonio, algunas moscas blancas, etcétera. Y para el caso como de trips y de ácaros, pues estaría más indicado el tema de Capcialin. Conozco casos donde se presenta
digamos que una sumatoria de estas y se hacen mezclas de Capsiaril y Lecomix en precosecha y que no hay alternativa, digamos, de hacer una adición de químicos, entonces se hace esta mezcla. Lady, ¿tú conoces más o menos esa mezcla? Si has tenido experiencia de ver esa mezcla. Bueno, Carlos, no. Pero sí sé que, por ejemplo, en el cultivo de tomate, para mosca blanca, se ha manejado esta mezcla con muy buenos resultados. Ah, ok, sí, yo la he visto en algunas fincas del Quintío, donde se hace una mezcla de medio centímetro de Capsiaril por litro y de 2 a 3 centímetros de Lecomix, dependiendo de la incidencia, y la verdad es que la mezcla resulta muy eficiente en esas temporadas. Entonces tendríamos, digamos, la opción de manejar en la plena precosecha, en los productos solos, sin la ayuda de un químico, podríamos mezclarlo con entomopatógenos. Eso es una cosa muy importante de dejar en claro, se puede mezclar muy bien con entomopatógenos, no hay ninguna restricción, y antes de este tiempo donde se pueden hacer aplicaciones de químico, pues es también muy bueno adicionar un producto como Capsiaril o como Lecomix para que adicione, valga la redundancia, esas características no letales que tú mencionabas de la antioposición, de la antialimentación, de la disuasión, que creo que aportan mucho en un manejo más integral de las plagas. Una pregunta ya de parte mía. Nos mostraste unos avances muy interesantes con EcoSwim para el tema de manejo de enfermedades. Oficialmente, pues tenemos restricciones por el tema del COVID y de que muchas oficinas del gobierno están cerradas, pero más o menos, ¿cuándo estaría eso? ¿Cuál es la expectativa? Aquí como para generar más, creo que se cortó. Bueno, Carlos, bueno, sí, como menciono, ya las pruebas, bueno, todo este proceso de la evaluación de EcoSwim para antracnosis se empezó a realizar desde el año pasado. Se empezaron a realizar primero temas de validaciones de uso para pues, completar muy bien las dosis de evaluaciones, las variables que se iban a tomar en cuenta, y pues obviamente que sí se tenga una eficacia importante como tal en el patógeno. Ya las pruebas están terminadas, fueron auditadas por el ICA con una aprobación del protocolo en ejecución y la eficacia como tal fueron aprobadas. Ya en estos momentos, pues sí, por todo este tema de la emergencia, pues estamos un poquito ahí como esperando ya que todo este proceso se acelere un poquito, pero ya esto depende ya como tal de las entidades regulatorias que es el ICA. Pero les avanzamos pues que son resultados muy beneficiosos, resultados muy buenos, y también con algunos factores muy importantes en la eficacia como tal de la enfermedad. Bueno, Lady, muchas gracias. Ligia, muchas gracias. Guido, que nos ayudó en toda la parte técnica, compañeros que nos ayudaron con la convocatoria. Muchísimas gracias. Creo que ha sido, en temas de convocatoria, una de las más exitosas. Alcancé a contar 77 personas conectadas. Señal de que Lady tiene buena fanaticada. Muchísimas gracias, Lady. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión del Facebook Live. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Estamos mirando cómo mejoramos todo el tema tecnológico para poder dar una mejor cobertura. De antemano ofrecemos disculpas porque sabemos que en algunos momentos se cayó la transmisión, se congeló la imagen, tuvimos ahí dificultades, pero pues gracias a Dios pudimos llegar a feliz término. Entonces, hasta una próxima oportunidad. A todas las personas, a nuestros fans de Ecoflora Gawan, muchas gracias y seguimos trabajando para mejorar. Feliz tarde. Muchas gracias. Chao.